Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que transmitimos a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y les saludamos desde los estudios, aquí junto a mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, pastor. ¿Usted cómo ha estado? Yo muy contento de tenerlo de vuelta ya a este programa sobre el Evangelio de Mateo. Ya, si Dios quiere, hoy día vamos a terminar el capítulo número 23. Sí, el capítulo 23, bueno, avanzamos bastante, ya estamos en el programa 101 hoy. Así es que... Sí, también avanzamos un poco con nuestro hermano Pablo Miranda. Sí. Bueno, hoy, el día de hoy, como estaba mencionando anteriormente, vamos a dar cierre, si Dios quiere, a este capítulo. Ha sido un capítulo largo, es un capítulo duro y tosco que el Señor expresó a los escribas y fariseos, a los religiosos, a los líderes espirituales de ese momento. Sin embargo, también es un capítulo duro y tosco hacia todo cristiano, hacia todo hijo de Dios, porque nos obliga a mirarnos, evaluarnos, ver nuestra vida espiritual, aquellos hombres que están dirigiendo cierto tipo de iglesia, aquellos varones que están a cargo de algún ministerio espiritual, a toda autoridad espiritual, por así decir, de alguna forma u otra, necesariamente va a tener que mirarse al espejo, leyendo este capítulo, poniéndose a prueba, viendo si uno es en mayor o menor grado semejante a los escribas y fariseos, si uno es en mayor o menor grado hipócrita en algún sentido o en otro, y todas las otras cosas que hace mención Jesús. Es un llamado de atención para todos los que están dirigiendo iglesias, ¿cierto, Carlito? Y también es un llamado de atención para todo aquel hermano o hermana que está asistiendo a alguna iglesia, en el sentido que debe evaluar a su liderazgo. Sí, bueno, el contexto directo, por supuesto, dice relación con aquellos personajes de la época de Jesús, fariseos, escribas, todos aquellos que tenían una responsabilidad, entre comillas, de guiar espiritualmente a la nación. No lo hacían, por supuesto, ellos guiaban religiosamente a la nación, pero no espiritualmente. Sin embargo, tal como dices tú, esto por extensión es un espejo a todo liderazgo de toda iglesia, que no es perfecto nunca, pero sí debemos permanentemente nosotros evaluarnos y evitar que estos elementos que tienden a hacerse parte de los ministerios, ¿no es cierto?, puedan ser detectados y también tratados. Así es que no va usted a encontrar nunca un liderazgo perfecto, porque los pastores, los líderes, los ancianos nos equivocamos, pecamos también, por supuesto, pero usted también tiene que evaluar, no con un dedo acusador, sino que realmente la dirección en que usted está siendo dirigido. En el proceso nos vamos a equivocar, pero cuando hay algo deliberado, cuando efectivamente usted encuentra una condición antibíblica instalada dentro de una iglesia, bueno, es una oportunidad, en primer lugar, para confrontar en amor a sus líderes. Recuerde que la palabra dice que usted tiene que llevar testigos, no falte a la palabra en el proceso de hacerlo, ni tampoco se desaparezca de un lugar porque no le gustó, incluso porque encontró algo que a lo mejor no es correcto desde el punto de vista bíblico. Usted tiene el deber de hacer una confrontación, pero hacerla también de manera bíblica, ¿ya? Primero individualmente. Exactamente. Después con 2 o más testigos. Y finalmente ya dice, claro, con la iglesia. Pero en el caso de los ancianos dice que parte inmediatamente con 2 testigos. Ante un anciano, el testimonio de 2 testigos tiene que ser cuando hay una acusación de por medio. Ahora, obviamente, si amamos a nuestro liderazgo, haremos antes de una especie o una instancia de acusación o denuncia, lo que dices tú un llamado a atención, es deseable y es practicable. Amor, claro, porque usted puede caber la posibilidad, y espero que así sea, de que exista un error, que existe un pecado desconocido, en fin, como sea, o
Si encuentra lo contrario, bueno, ya usted sigue el conducto regular. Bueno, ahí uno ve de partida, Carlito, la falla que ocurre en estas llamadas mega iglesias, digamos. Porque dime tú, ¿qué va a hacer un hermano o una hermana en Cristo en una iglesia donde asisten 5.000 personas por sesión, 3 sesiones diarias, 15.000 personas? ¿Cuándo va a poder hablar con el pastor o con algún pastor, digamos, o algo así? Se pierde, por así decir, esta conexión, este vínculo que realmente es lo que permite que la iglesia crezca. O sea, el crecimiento de la iglesia no es solamente los hermanos y hermanas y el liderazgo, no, la iglesia es un cuerpo y como cuerpo debe crecer. Y para que pueda crecer el cuerpo, necesariamente tiene que haber una comunicación íntima, directa, digamos. O sea, no puede ser de que, no sé, pues el hermano que va a hablar con el pastor de la iglesia, el pastor nunca lo ha visto, no tiene idea quién es, no. A pesar de que ha ido 10 años a la iglesia, no lo conoce, digamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, oye, son 5.000 personas, son 15.000 personas al día. ¿Cuándo lo va a ver? Sí. Bueno, esto quizás no estamos entrando todavía al tema, pero también es importante conversarlo porque sabemos que tenemos una gran audiencia de hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿no es cierto? Sí, por todo el mundo. Por todo el mundo, sí, por todo el mundo. No, pero aprovechemos de dar un saludo a los hermanos de Uruguay. Sí, Uruguay, sí. En Uruguay nuestros hermanos, nuestro hermano de la familia Pavón, quienes tenemos la bendición de poder ministrarles de todo corazón a ellos y a las personas que se reúnen, a los hermanos que se reúnen también con ellos. Y bueno, la verdad es que todo lo que estamos conversando de alguna manera nos hace, no diría yo cuestionarnos en el sentido, digamos, negativo, sino que cuestionar muchas veces el crecimiento numérico que puede llegar a tener una congregación desde el punto de vista de que, claro, es deseable, por supuesto, porque eso implica que efectivamente el mensaje, si es el correcto, si es el verdadero, ¿no es cierto? Si es el que nos confronta con el pecado, si es el que verdaderamente nos llama al arrepentimiento, bueno, la gente que está ahí escuchando y que está recibiendo está ahí porque y sabe lo que está escuchando, pero llega un punto, tal como decías tú, estas mega iglesias, algunas de 5.000 que son término medio, ¿no es cierto? Pero tenemos algunas hasta de 25.000. Claro. Entonces, bueno, ya ahí es otra historia, una cosa gigantesca. Y probablemente se pueda perder esta instancia de hacer una corrección en amor al pastor, al anciano o al maestro que está enseñando en un momento determinado. Porque todos necesitamos claro, guía, corrección doctrinal. Sí. Oye, en todo momento, si somos todos seres humanos, como dijo Pedro, levántate, yo soy hombre igual que tú, somos todos seres humanos, digamos. Entonces, se necesita esa retroalimentación, sí. Es necesaria. Sí. Bien, entramos al último tramo de este capítulo 23 que nos dejó muchas enseñanzas. También vamos a revisarlo a partir del versículo 37, en el cual ya el Señor Jesucristo va de alguna manera a derramar su corazón, sus emociones frente a una situación de tanta dureza, no solamente de los religiosos, sino que a esta altura también de la gente común, porque esta popularidad que se esbozó el día lunes, ¿no es cierto?, de esta semana, comienza a diluirse a medida que Jesús avanza a la cruz, ¿no es cierto?, también va diametralmente opuesto, disminuyendo ese entusiasmo por Jesús y ese anhelo, por así decir, de que Jesús sea el Mesías de Israel, dándose cuenta a las personas que la actitud de Jesús y en definitiva también el mensaje de Jesús y el propósito de la venida de Jesús y de la entrada de Jesús a Jerusalén era muy distinta a la que ellos inicialmente habían pensado el día lunes. Y así llegamos al capítulo 23, versículo 37, donde el subtítulo dice: Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y Jesús expresa: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste.
he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es. Bueno, esto parte el versículo 37 con una repetición, ¿cierto? Jerusalén, Jerusalén, digamos. Ese es un hebreísmo, se llama. Un hebreísmo, exactamente, donde muchas partes del Antiguo Testamento, particularmente el Antiguo Testamento, se repite dándole un mayor énfasis a la emocionalidad, digamos, es decir, en este caso al dolor, al llanto interior, digamos, o puede que sea exterior, no sabemos si Jesús lloró exteriormente o no, pero definitivamente esto demuestra de que no está simplemente diciendo Jerusalén como cualquier palabra, digamos, sino que aquí hay un tema de emoción de por medio. Sí. Bueno, es bueno al alcance que hace porque muchos hablan del llanto de Jesús sobre Jerusalén usando este pasaje, pero no dice el pasaje que Jesús efectivamente lloró, ya ni siquiera en el paralelo en Lucas, sino que habla de este lamento. Probablemente sí, él derramó lágrimas de mucha tristeza, de dolor, hasta de impotencia podríamos decir nosotros, al darse cuenta de la dureza del corazón de aquellos que debieran ser los guías espirituales y que se encontraban en una condición tan deplorable, y de la gente en general que hacía, y no nos olvidemos que esta es la semana de la Pascua, están celebrando de manera religiosa, solamente de manera religiosa, la liberación, y están rechazando al libertador. Entonces esta situación genera en Jesucristo, en nuestro Señor, esta expresión, y él dice palabras muy duras acerca de Jerusalén, y dice, envuelve a toda la ciudad, entendiendo que la ciudad de Dios, Jerusalén, ¿no es cierto? La ciudad de paz. De paz, ¿no es cierto? Eso quiere decir Jerusalén. Jerusalén, claro. Se había transformado, o mejor dicho, no había logrado nunca entender el mensaje de Dios, porque hace alusión al pasado, a cómo en esta misma ciudad, y uno se recuerda por ejemplo al profeta Jeremías, se recuerda al profeta Isaías, que fueron apedrados, rechazados, algunos asesinados. Todos aquellos mensajeros que Dios mandaba, permanentemente invitando y después rogando a la nación a volverse a Él, eran rechazados y muchas veces asesinados. Y ahora el mismo Señor, el mismo Dios del universo, en la persona de Jesucristo, delante de ellos, y estaba sufriendo exactamente el mismo oprobio, el mismo rechazo, y finalmente colgaría de una cruz. Fíjate, Carlitos, que en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, habla del día previo. Nosotros estamos leyendo el día miércoles, este es el día martes cuando Jesús entra y después hace la purificación del templo. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, al verla lloró sobre ella. O sea, el día anterior sí lloró. Sí. Y ahí nos dice la palabra claramente. Y diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, aquí vemos a este Jesús, que en el versículo 23, vuelvo a insistir, es muy duro. Cuando estábamos con Pablo, digamos, yo le comentaba, bueno, ¿y dónde está esto de que la palabra debe ser endulzada, te fijas tú y todo lo demás? Porque aquí fue duro, Jesús fue duro, fue confrontacional, y no pecó. Sí. ¿Ah? Pero por otro lado, tenemos a este Jesús que el día anterior lloró al ver la ciudad, y que ahora, capítulo 23, después de hacer todas estas declaraciones tan fuertes y tan duras, termina lamentándose sobre esta ciudad, en el fondo es sobre la nación de Israel. Exacto. Más allá de la ciudad en sí. De la ciudad en sí, habla de la nación de Israel completa, que está
vas a sufrir, digamos. Van a llegar las consecuencias, va a pagar las consecuencias de lo que está haciendo y que ha hecho en este último tiempo, digamos. Sí, bueno, la situación es bueno, Jesús como Dios sabía lo que sucedería con Jerusalén. Y nos damos cuenta que Él, más que enfocado en su propio dolor que sabe que va a venir, Él está, su corazón se estremece por el destino que se avecina a esta nación de Israel, que se va a concretar de manera textual, como dice ahí en Lucas, ¿no es cierto? Piedra sobre piedra, en fin, en el año 70 después de Cristo, con el sitio de 2 años por parte de Tito Vespasiano y la posterior destrucción y quema total del templo, el segundo templo, el templo que construyó majestuosamente Herodes, ¿no es cierto?, sobre la base del templo, del segundo templo, que era el templo que levantaron en la época de Nehemías, ¿no es cierto? Entonces, él sabe lo que va a suceder, y no solamente la destrucción del templo, que era el símbolo de la espiritualidad hebrea, israelita, sino lo que significaría la maldición que vendría sobre los judíos, sobre los israelitas en general, en relación a que ellos, cuando Jesús es rechazado completamente y es entregado Jesús por parte de los fariseos a Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo quiere liberar, ¿no es cierto? Y los judíos y preguntan qué mal ha hecho, y los judíos lo que dicen, ¿no es cierto?, que su sangre sea sobre nosotros. Esa profecía que ellos mismos dicen ahí, sí, es lo que genera hasta el día de hoy la persecución de la nación de Israel, el odio muchas veces inentendible de la nación de Israel hacia la nación de Israel por parte de todos los lugares donde ellos han habitado. Eso te iba a comentar, Carlito. O sea, no es solamente la maldición de este año 70 no. después de Cristo, donde no quedó piedra sobre piedra, tal cual lo estábamos leyendo ahí en Lucas, sino que de ahí en adelante la diáspora, la diáspora judía por todo el mundo, el odio que surgió, digamos, durante toda la historia, estos 2000 años donde los judíos, donde estuviesen, eran perseguidos. Eran odiados. Fíjate que yo estaba leyendo la dispersión, la diáspora durante este tiempo, cómo ellos buscaron hasta en África, y en África las tribus que no tenían idea, en ese entonces no existían las comunicaciones como ahora todo, pero cómo se lograron establecer en Etiopía algunas comunidades judías, y pese a existir una pluralidad, por así decir, de ídolos o de religiones o de dioses dentro de las tribus etíopes, todas las tribus se concertaron para expulsar a los judíos. Pero es que esa es la maldición que recayó sobre la nación de Israel. Uno a veces dice, no, mira, los judíos sufrieron con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, te fijas tú, de Alemania. No, esto viene de siglos y siglos y siglos, y de donde sea que ellos estaban, eran perseguidos por otras religiones, por el catolicismo romano, por el gobierno español, el gobierno alemán, previo a Hitler. Entonces, es terrible, realmente es terrible, pero uno se pregunta y se cuestiona, bueno, ¿y por qué ocurrió esto? Y eso lo responde nuestro Señor Jesucristo en el versículo 37, cuando dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y ese es el motivo de su maldición. Sí, el rechazo mesiánico. Exactamente. Ahora se produce una situación, diríamos nosotros, un tanto paradojal, en el hecho de que, por un lado, lugar donde los judíos han llegado, han prosperado, y cuando están prosperando o llegan a un pic de la prosperidad, son expulsados, son asesinados, son perseguidos, son torturados, en fin, pero nunca desaparecen. Entonces ahí también eso es lo que impresiona, porque tampoco podríamos decir nosotros son exterminados, a pesar que la intención de muchos, el último ha sido el holocausto, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así la nación vuelve a levantarse, vuelve a crecer y vuelve a prosperar, y eso
Eso es sobrenatural. Eso es. Fíjate que yo escuché una profesora de historia de una universidad extranjera, pero muy respetuosa, obviamente atea, profesora de religión, pero atea. Y dentro de su ateísmo, ella reconocía que en toda la historia de la humanidad, nunca un pueblo se ha vuelto a formar después de algún éxodo, después de haber sido echado, expulsado. ¿Te fijas tú? Nunca. Y la nación de Israel se ha formado después de Babilonia y después de la diáspora, después del año 70. Exacto. Entonces, no hay otro, ni siquiera un pueblo. Y la nación de Israel 2 veces se ha vuelto a formar después de haber sufrido algo tan terrible. Y después del año 70 tenemos nosotros más de 1900 años en los cuales los judíos, a diferencia, por ejemplo, el cautiverio babilonio, que fue específicamente a una nación y después permitieron volver. Pero el éxodo del que estamos hablando ahora y el que profetiza Jesús, y por eso es que él el día anterior llora y después clama Jerusalén, Jerusalén, porque el éxodo o la dispersión del año 70 ya no fue a un lugar en específico, sino que fue a todos los rincones del mundo. Y cómo es que de todos los rincones del mundo los judíos siguieron manteniendo su condición de tal, a pesar que tenían su pasaporte, su cédula de identidad, como sea, su documento, como nacido o turco o alemán, ¿me entiendes? Pero primero que todo, eran considerados judíos. Prácticamente el 80% de los judíos asesinados en el Holocausto eran alemanes. Pero acá en Chile cambiaban hasta el apellido, te fijas tú, los nombres. Todo. Pero seguían siendo judíos. La nación de Israel. Entonces el mundo, ¿cómo identificaba eso? Porque ya esta persona tenía un apellido alemán o tenía un apellido ya que no tenía nada que ver con su ancestro hebreo, pero igual era considerado judío. Entonces, pasó con los sefarditas en España en el 1400 y toda esta época. En fin, todo esto que nosotros hoy día vemos 2000 años después, Jesús lo está viendo aquí en este momento. Así es. Lo está viendo en este momento. Y ahí su lamentación, su dolor. Porque ve a esta nación de Israel. Y ojo, Israel es la nación de Jehová. Sí. Y lo seguirá siendo, ¿te fijas tú? Pero va a tener que pasar por este periodo. Y le queda el peor de todo. Y le queda aún el peor de todo. Fíjate que en Isaías 5, 1 en adelante, hay un paralelo. Porque hay una parábola de la viña, dice. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Ese es Jehová que está hablando de Israel. Esa es su viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no lo haya hecho a ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré a su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mira, qué terrible. Pero ese es el Señor, pues. Esa es su viña. Él la amó, la cuidó, la preparó, le hizo un cerco, la protegió, hizo todo, pero no dio fruto. Sí. Y ahí tiene que pagar las consecuencias. Pero sigue siendo su pueblo, su viña. Sí, por eso es que, esta expresión, la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, también es una expresión típica de los hebreos en general. Que habla justamente de esta protección que anhelaba Dios darle a la nación de Israel, pero que Israel en su rebeldía rechazó. Cuando uno lee el Antiguo Testamento una y otra vez, desde
desde la salida del pueblo, de la nación de Israel de Egipto, por mano de Moisés y Aarón, nos damos cuenta que a poco andar Israel comenzó a adulterar espiritualmente hacia Dios. Vemos la historia del becerro de oro, que es una situación que ocurrió antes del primer año, o antes de terminar el primer año de la salida del Éxodo. Y así sucesivamente a lo largo de los siglos, Israel ha estado en un constante rechazo a la ordenanza y a la dirección de Dios. Situación que el día de hoy no es distinta. Hoy día el rabinismo hebreo en Israel rechaza completamente al Mesías, a Jesucristo como Mesías, y está esperando un Mesías que obviamente no va a ser el Mesías, pero que va a guiarlo finalmente al final del tiempo a el conocimiento de este Mesías. Por eso es que quisiera yo leer Romanos brevemente y solamente apoyarme en lo que estabas diciendo tú y confirmar esto, que pese a que Israel se encuentra en este momento con un velo producto de esta dureza que se mantiene hasta el día de hoy, sin embargo el apóstol Pablo, que es muy relevante que él lo diga, porque él, siendo uno de estos fariseos similar a los que está confrontando Jesús acá, y quizás aún más duro, por la gracia de Dios el Señor Jesucristo lo llamó a salvación y lo salvó, y él se transformó en el instrumento más grande de la escritura doctrinal de la iglesia y del cristianismo. Y el apóstol dice en el capítulo 11 de Romanos, el versículo 1, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es una pregunta. Y la respuesta es muy sólida: en ninguna manera. En ninguna manera. Es decir, pese a la condición en que se encuentra Israel, producto de su rebeldía, Dios no lo ha desechado. Y él dice: porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y comienza a hacer y hablar, ¿no es cierto?, de que no ha desechado a la nación de Israel desde el punto de vista de que siempre él se guarda un remanente. Un remanente fiel, que en definitiva sobre ese remanente fiel el Señor vuelve a levantar a la nación. Y guarda su promesa y guarda su pacto. Exactamente. Pero fíjate, Carlito, lo que estábamos leyendo, versículo 37, lo que ya estabas mencionando tú. ¿Cuántas veces? Qué hermoso eso. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? La paciencia de Dios. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Pero al final dice: y no quisiste. Con signo de exclamación. ¿Cuántas veces quise protegerte, cuidarte, guardarte, bendecirte? Y no quisiste. Hay un versículo que es 2 de Pedro 3:9 y que muchas veces es mal interpretado, pero a la luz de lo que está diciendo Jesús, aquí lo podemos ver muy clarito, Carlos. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor quiere que todos se salven, quieren que todos se arrepienten. Pero el problema es lo que sale al final del versículo 37. Y no quisiste. Sí, esa es la paradoja que nos habla de, por un lado, un Dios soberano, pero también un ser humano endurecido. Así es. En el fondo, las personas que no reciben al Señor, las personas que se van a ir al infierno, también son personas que tienen culpabilidad en ese sentido. No quisieron recibir al Mesías, no quisieron recibir a Jesucristo. Entonces, ese es el tema. O sea, tenemos un Dios maravilloso que lo único que quiere es que todos seamos salvos, que todos vayamos al arrepentimiento, que todos podamos ser bendecidos por el Señor, pero el tema es que no queremos.
El deseo de Dios. Bueno, el tema es tal cual como dice también en 1 Timoteo 2, ¿no es cierto? Me recuerdo en este rato, dice: Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y muchas veces aplicamos ese todos a todos los que Él eligió y todo. Y claro, y tiene que ver con eso, pero también habla de el amor de Dios y el deseo de Dios. Y otra cosa también es la soberanía de Dios. Pero nosotros, o sea, no hay nadie que se vaya al infierno sin haber sido advertido muchas veces por parte de Dios. O sea, nadie puede alegar inocencia en esto, aun cuando Dios es soberano. Vamos a ir a una pausa musical y retornamos. Bien, estamos de regreso y vamos a examinar específicamente el versículo 38 y 39 para terminar el pasaje. Bueno, vimos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hace alusión a lo que largamente conversamos y de alguna manera vimos en el segmento anterior en relación a esta visión que tiene Jesús de la destrucción de este templo, de la diáspora, del sufrimiento de la nación de Israel a lo largo de todos estos siglos, en todo lugar donde ellos colocaban un pie y comenzaban a desarrollarse como pueblo propiamente tal, eran perseguidos. Aquí tenemos nosotros la imagen más patente y más quizás más traumática, que estos 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi. Hay una cosa al margen, ¿no es cierto?, que también es muy sobrenatural o extraña, por último, que Hitler perdió la guerra porque desvió todos los recursos, o gran parte de los recursos de la guerra propiamente tal, a exterminar a los judíos que no le representaban ningún tipo de oposición bélica. Si Hitler, algunos analistas dicen, ¿no es cierto?, que si Hitler no se preocupa de los judíos, de perseguirlos, de mandar soldados, de gastar incluso munición, armamento y todo lo que significaban los campos de concentración, Hitler probablemente, según estos analistas, no habría tenido mayor resistencia o problemas para resistir el ataque incluso de todo un ejército aliado. Pero por alguna razón que los historiadores no se explican, volcó todos sus esfuerzos a destruir a la nación de Israel con un antisemitismo satánico. Y nos damos cuenta ahí cómo es que efectivamente esto resulta ilógico, incluso en estos términos, pero es parte de esto que Jesús está viendo en este momento. Es el plan de Dios. Exacto. Al final, porque eso también, Carlito, llevó a que eventualmente se pusieran de acuerdo las naciones y devolvieran ese trozo de tierra de vuelta a Israel. A Israel, claro. Y se volviera a formar la nación de Israel. Entonces, al final son puros eventos. Mira qué casualidad, Carlito. Una tras otra. Qué increíble. Impresionante. Bueno, versículo 38, como decías tú, Carlito: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué distinto de pocos capítulos atrás, cuando Mateo 21, 12 al 13 dice que entró Jesús para limpiar el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, pasamos de mi casa a vuestra casa. O sea, ya no es mi casa. Es como cuando Jesús recorría Capernaum y decía, y predicaba en la sinagoga de ellos. Exacto. Ya tercera persona. Ya no somos. Jesús, exacto. Se apartó, digamos, ¿no? Se hizo a un lado, dijo ya. Dios ya no está con esta nación, la nación de Israel. Ese tema, digamos, es muy importante. La casa de Dios ahora es dejada desierta. Dios ya no va a morar en la casa de Israel, en Jerusalén. Fíjate que en Mateo 27, 50 al 51, dice: mas, habiendo otra vez clamado a gran voz, cuando Jesús estaba en la cruz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, ese evento es bueno, tal como vemos, todo tiene una explicación y todo está dentro del plan de Dios. Aquí se termina, porque Jesús vivió bajo la ley,
para poder cumplirla. Aquí se termina el ciclo de la ley como tal, ¿no es cierto? Y ocurre este evento que comenzó con Moisés, podríamos decir. Sí, efectivamente. ¿Cierto? Él es el que construye el tabernáculo, por lo tanto es el que recibió las instrucciones incluso de colocar este velo. Exacto. Que aparece aquí, que se rasga, que se parte, digamos, desde arriba hasta abajo cuando Jesús muere. Exactamente. Todo el periodo de la ley que Jesús respeta, y no solamente respeta, sino que cumple perfectamente, tenía como centro de adoración el templo. En el templo se encontraba este lugar santo, que después venía un lugar santísimo. Bueno, estaba el patio, el atrio, ¿no es cierto? Y después una serie de lugares, hasta llegar a dos lugares que eran los principales dentro del ritual, el lugar santo y el santísimo. Y en el lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y realizaba un sacrificio en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón. En el lugar santísimo, es donde estaba también el arca de la alianza. Que en el caso de este tiempo ya no era el arca de la alianza original, porque esa arca se perdió en el exilio babilónico, ¿no es cierto? Hay una serie de documentales, teorías. Claro, teorías, eso, conspirativas incluso de dónde está el arca, pero el tema es que el arca que obviamente se encontraba en el templo de Herodes ya no era el arca original. Pero igual se mantenía el ritual. Por lo tanto, el sumo sacerdote entraba y hacía ese sacrificio, y supuestamente el sumo sacerdote era supuestamente, en la economía religiosa judaica, el sumo sacerdote representaba en ese momento, ¿no es cierto?, a la nación, pidiendo perdón y sacrificando delante de Dios, y eso ocurría una vez al año, y entonces la nación entera quedaba perdonada por ese año. Claro. Y en el fondo ese lugar santísimo es donde habitaba Dios. Exactamente. Y ese lugar tenía, como bien decías tú, ahí solamente podía entrar una persona, que era el sumo sacerdote, y solamente podía entrar una vez al año. Nada más. Imagínense el lugar, digamos. Sí. Tenía que entrar, más encima, yo me acuerdo, con unas campanitas en su pierna, en una de sus piernas, y tenían que amarrar la pierna con un cordel hacia afuera, porque si él entraba estando impuro, con pecado sobre su cuerpo, qué sé yo, iba a morir. Y las campanitas eran para saber que estaba vivo, que se estaba moviendo, y el cordel era para que nadie más entrara, porque si entraba otra persona iba a morir. Entonces tenían que sacarlo. Entonces, ahí estaba Dios, o sea, literalmente estaba Dios habitando dentro del templo de la nación de Israel. Por eso dice, yo voy a estar con ustedes, se refiere a esa parte, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Exactamente. Y obviamente para eso existía el lugar santo, donde el sumo sacerdote se purificaba antes de entrar, que también tenía, por eso dice Hebreos, que él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo. Y de ahí entrar. Bueno, al rasgarse esto, queda al descubierto ese lugar, lo cual significaba una cosa espantosa para los judíos, y representa el hecho de que Dios abandonó el lugar. Salió del lugar santísimo. Abandonó el lugar. Entonces, ¿por qué? Porque ahora va a venir el nuevo pacto, que es en el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, que no entró en un santuario humano. El Señor Jesucristo nunca entró al lugar santísimo, pero Él sí entró al lugar santísimo del cielo, donde efectivamente su sacrificio ahora nos puede a nosotros hacer salvos, y su sangre, esa sangre que derramó, es la que nos limpia. El sumo sacerdote tenía que rociar la sangre en las puntas del... En fin, era todo un ritual simbólico, pero lo concreto es que el pasaje que tú lees explica claramente esto. Por eso él dice, vuestra casa, porque él ya no está ahí, y ese reflejo es justamente la ruptura de este velo. Fíjate que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, cuando va al mundo de los gentiles y ve que tienen un cartel en piedra que dice al Dios no conocido, digamos, y empieza a hablar de este Dios conocido, una de las cosas que le dice en el libro de Hechos 17:24, le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y eso es algo que él veía, obviamente. ¿Por qué se los dice? Porque el mundo gentil estaba lleno de todo tipo de templos, a Diana, a todos los reyes, a Zeus, a dioses, etcétera. Digamos, entonces ahí el apóstol Pablo le está esclareciendo
No, Dios no está en los templos hechos por manos humanas, digamos. ¿Ah? Antes existía esa relación con la nación de Israel, pero después que se regó el templo, vuestra casa ha sido dejada. De hecho, la única vez y la única oportunidad en que Dios fue representada su habitación en algún lugar humano era en el templo judío. Todo lo demás es absolutamente mentira. Nosotros vemos hasta el día de hoy la religiosidad romana, digamos, que hace alusión al templo como el lugar donde está Dios. Ellos tienen en una esquinita, ¿no es cierto?, de estos templos, tienen el famoso sagrario, que es supuestamente el lugar donde guardan las hostias, y ahí duerme Dios o vive Dios. Entonces, eso obviamente está tomado en parte de la religiosidad judaica, pero es absolutamente falso. Pero más bien con la religión pagana. Una mezcla de religiones exactamente, paganas, judío-pagana. Que habla de que Dios está en este lugar o en este otro lugar. Es como cuando nosotros hablamos de la iglesia. La iglesia no es el edificio, son las personas. Son las personas, el cuerpo de Cristo. Así es quienes conforman la... Ahora hay una palabra de esperanza aquí, versículo 39, y queremos terminar. Sí, el versículo 38 fuera el último. El último estamos muy mal, porque además nosotros tenemos el pacto que hizo Dios con los padres de Israel, ¿cierto? Donde les dice que a pesar de todo, no los iba a dejar, digamos. Entonces, él dice acá, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, un día esta nación de Israel va a reconocer a su Mesías y va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta nación tiene la promesa mesiánica. No nos olvidemos que el concepto judío, el concepto israelita es eterno, desde el punto de vista de que Dios va en el milenio a gobernar desde Jerusalén. Y finalmente nosotros vamos a habitar una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, donde van a haber 12 columnas y una serie de otras cosas que, o sea, el simbolismo judaico no es Dios desde que lo formó, es la línea que va a seguir por la eternidad. Sin embargo, el pueblo, o sea, la nación, las personas hoy día no están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, pero un día sí lo harán. Ojo, esto es una palabra para la nación de Israel. Eso no quita que todos los días hayan judíos que se conviertan al cristianismo, que aceptan a Jesucristo como el verdadero y único Mesías que se estaba esperando a la nación de Israel y se hacen cristianos de verdad. ¿Ah? Sí, eso, bueno, eso no quita eso. No quita eso, exactamente. Individuos de manera personal o aislada se van convirtiendo. Aun cuando aquí viene un tema bien importante, no es el tema de ahora, pero yo tengo mis aprensiones muchas veces a este concepto del judío mesiánico. Claro, cuando se ponen ese título de judío mesiánico. Claro, porque en definitiva todo el que hoy se convierte al Señor Jesucristo es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia, ¿no es cierto? Y ellos dicen y hablan de volver a las raíces, todo, pero... son cosas muchas veces equivocadas, porque de partida, por ejemplo, Jesús no usó nunca kipá, eso no era la vestimenta habitual ni la ropa que usan. Entonces, una serie de cosas que tienen que ver más bien con los hábitos adquiridos durante la diáspora, ya sea en Sefarat o en Ashkenaz, que era la parte alemana, y no cristiano. O sea, hoy en día no hay griego, no hay judío, no hay nada, somos todos hijos de Dios. Por lo tanto, este concepto mesiánico, judío mesiánico, es... Claro, cuando empiezan a hablar de sus linajes y cosas por el estilo, oye, ¿qué decía Pablo? Que todas esas cosas él ya las tenía por basura. Entonces no tiene ningún sentido que alguien se denomine judío mesiánico y ponga todo el énfasis en sus tradiciones, en sus cosas. Exacto. Me suena un tanto híbrido, porque recuerden ustedes que hay muchos que están cuestionando, por ejemplo, el servicio un día domingo porque tiene que ser un sábado, y una serie de otras cosas que, y no hablo solamente de los adventistas, sino que de algunas corrientes, entre comillas, mesiánicas, que están imponiendo volviendo como a la raíz. Judaizante, exacto. Sí. Así es que... Fíjate que en Zacarías 12, 8 en adelante, esto parte del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dice, en aquel día, y aquí está hablando de lo que estábamos leyendo, versículo 39, cuando dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Eso aparece en el Antiguo Testamento también. En Zacarías 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Increíble, Carlito, que acá claramente está hablando de Jesús. O sea, ¿a quién más traspasaron? A Jesús traspasaron. Y a él, Dios mismo, dijo que este es su hijo unigénito. ¿Ah? Sí. En él tengo complacencia. Entonces, el pasaje que acabas de leer junto con Isaías 53, los teólogos cristianos lo denominan la cámara de tortura de los rabinos. Porque ¿a quién se lo aplica? Es que uno dice, ¿cómo no pueden ver esto? Porque esto es Antiguo Testamento, ellos tienen el libro de Zacarías. Pero así como el apóstol Pablo llegó con escamas en sus ojos, la nación de Israel tiene escamas en sus ojos y no puede ver, a pesar de que aquí sale tan claro que el Mesías fue aquel traspasado y que ellos eventualmente en aquel día, ellos van a decir y van a llorar, van a lamentar, pero van a decir: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ahí recién van a reconocer a Jesús como su Mesías, y en aquel día van a caer esas escamas de sus ojos. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y ya retornamos para ir finalizando el programa de hoy. Bien, nos estamos despidiendo ya. Queremos darle las gracias como siempre por su sintonía, esperando que esta conversación que tenemos con mi hermano y analizando la palabra de Dios, en este caso finalizando el capítulo 23, sea siempre de bendición para ustedes. Así que les dejamos invitados para nuestro próximo programa y nos despedimos deseando y bendiciendo sus vidas y dándole gracias a Dios por esta oportunidad y rogando que aquellos que no se han reconciliado con Jesús, con el Señor, se arrepientan y se reconcilien, y aquellos que son hijos de Dios y que están quizás necesitando de mayor dirección, de mayor alimento, puedan ser fortalecidos y poder crecer también en el conocimiento de la palabra. Así es. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga.